y sobre todo, más que sobre el resultado, Álvaro, y que evidentemente la entidad del rival era la que era, pero las primeras impresiones del Sevilla de Machín que son bastante buenas. Sí, la verdad que, como bien dices, creo que más allá de la incertidumbre del primer partido oficial, etcétera, todos podíamos prever que el rival no iba a poner muchos problemas, ¿no? Al Sevilla en este encuentro de ida y más, bueno, siendo el encuentro en el Sánchez Pizjuán, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el Sevilla, con la mitad del equipo por hacer, le bastó para golear y dejar sentenciar la eliminatoria. Pero sí, yo creo que dejó, no sé si buenas sensaciones, porque el partido fue muy irregular, ¿no? Porque el rival además se quedó con 10, porque el Sevilla era tremendamente superior. Pero sí que, como bien dijo Machín, porque me pareció muy coherente su explicación, sí que se vio algo de su idea, ¿no? Para empezar, yo creo que el Sevilla, con todas las reservas del mundo, porque estamos a 27 de julio, planta en el campo, como dice Machín, una idea, un dibujo. Algo que, por ejemplo, y aunque no esté bien comparar, porque pueden pasar muchas cosas, pero la pasada temporada recuerdo la previa contra el Başakşehir, de más nivel, en la Champions League. También recuerdo algunos partidos de pretemporada e incluso hasta mitad de temporada, y eso al final terminó costando el puesto. Eduardo Berizzo no conseguía que sus jugadores plasmaran su idea, su guión de partido en el terreno de juego, ¿no? Y ayer, ya digo, si nos olvidamos un poco de los nombres propios y de los jugadores en concreto, el Sevilla planteó un dibujo y planteó algunas ideas y algunos argumentos que imagino que son los que tiene que desarrollar y va a desarrollar Pablo Machín en las próximas semanas y meses con el Sevilla, pero que a mí me gustaron, ¿no? Me gustó que el Sevilla por fin, después de un año de letargo, fuera a presionar en muchas fases del partido arriba. Me gustó que el centro del campo se dispusiera de una forma, no sé, creo que acertada, ¿no? Incluso, aunque no estuvo demasiado brillante, algunos jugadores sí estuvieron más participativos, ¿no? El mismo Nolito, que Sí. es verdad que le falta un poco de chispa y de afinar, pero se le ve que participa más. Y me gustó sobre todo que el Sevilla, que ha sido en los últimos años un equipo, creo que de los que más lo ha ejemplificado en Europa y en España, con alas potentes, con un juego muy profundo por los carriles, vuelva a esa tendencia, ¿no? Porque por ahí le ha dado, el Gran Sevilla siempre ha tenido jugadores de banda muy significados. Y ayer, bueno, vimos el partido espectacular que hizo Navas, Arana no estuvo tan brillante, pero que creo que son ideas muy válidas y que si el Sevilla consigue desarrollarlas con jugadores de más nivel, que son los que tienen que venir, oye, a lo mejor estamos viendo y planteando un Sevilla que vuelve a las andadas en el buen sentido, ¿no? Claro, porque sobre todo, yo creo que eso es clave también, ¿no? Los jugadores que restan por venir, porque al final el equipo de ayer del Sevilla hay muchos condicionantes en el partido. Quiero decir, el equipo de ayer del Sevilla es los jugadores que estaban ya la pasada temporada, con excepción del portero, ¿no? Entonces, no es vara de medir el partido de ayer porque los centrales, por ejemplo, no tuvieron ningún tipo de exigencia en todo el encuentro. Pero yo creo que la lectura que saca, entre otras cosas, el aficionado sevillista, que uno puede un poco pulsar la opinión a través de redes sociales y demás, es que le gusta, sobre todo, que este Sevilla sí es vertical, que el de años Uh -huh. anteriores se anclaba en un juego de mucho toque de balón, pero poca profundidad, y ahora se ve un Sevilla que no tiene reparos en lanzar diagonales a la espalda de la defensa, con Jesús Navas y Arana en el día de ayer, o si no, Escudero, continuamente metidos en campo rival, y es algo que evidentemente se agradece, pero que también tiene sus riesgos, lo decía Álvaro. Claro, cuando tú juegas con los carrileros continuamente arriba, Te expones, tienes claro. que Uh tener, -huh. si vas a cerrar con tres centrales, tienen que ser rapidísimos, porque un equipo de Efectivamente. más nivel te va a coger al contragolpe, ¿no? Entonces ahí igual, pues Carrizo y Pareja ya tendrían bastante más problemas. Sí, bueno, a nivel de presión, estaba escuchando lo que decía Álvaro y sí que se me asemejaba un poquito a esos primeros partidos de San Paoli con el tema, por ejemplo, del 6-4, ¿no? Que tuvo en ese primer partido, aunque evidentemente el rival de ayer no era el mismo y no proponía ese choque de ida y vuelta, pero sí en cuanto a la presión en campo contrario, con un equipo yo creo que bastante bien plantado en el terreno de juego y sobre todo, como decía también Álvaro anteriormente, más o menos borroso, pero ya se aprecia un poco el sello, ¿no? Que le intenta implantar Machín. Es verdad que
con muchas ausencias importantes. De hecho, por ejemplo, en los centrales o el propio Banega, ¿no? Que incluso no tuvo ni que aparecer estando en el banquillo, llevaba 1 o 2 entrenamientos a lo largo de la semana. El Sevilla consiguió doblegar a un rival que sí, lo volvemos a repetir, es mucho más inferior que él, pero al final es el primer partido oficial, es en casa. El Sevilla llegaba con dudas por toda esa vorágine, ¿no?, que se había rodeado en cuanto a materia de fichajes, si la planificación estaba tardando en realizarse por aquello de esperar a opciones de mercado que el Sevilla pueda aspirar en un futuro plazo, que no las tenga ahora. Y de momento es verdad que el trabajo de Caparrós hay que ponerlo en valor también teniendo en cuenta eso, ¿no? Que es verdad que la planificación del Sevilla tiene que llegar este año antes que otras temporadas por la exigencia del calendario, pero también es cierto que son rivales, por lo menos este ha demostrado que es de un caché bastante inferior, ¿no? Van a tener una importancia vital a lo largo de toda la temporada. Los jugadores de banda en Sí. este nuevo modelo que quiere Pablo Machín de equipo. Y efectivamente, yo creo que todos los comentarios que se puedan hacer respecto a esa primera idea de Pablo Machín creo que son bastante buenos, porque es cierto lo que él dijo en rueda de prensa. Se había visto la idea que él quiere de su equipo. Además, yo creo que si había alguna duda, la ha disipado muy rápido. Desde el primer partido de pretemporada, usando el mismo esquema que utilizó en el Girona, dijo que ese modelo, que ese esquema le había llevado hasta aquí y que no lo iba a cambiar. Que estemos hablando de ello ya lo ejemplifica, ¿no? O sea, que nosotros lo captamos rápido, pero no solo eso, que los aficionados que dejaban el Sánchez Pizjuán, oye, pues había algunas cosas que ellos también identificaban, notaban, claro, y elogiaban, que sí, por ejemplo, lo que habías dicho, ¿no? Ese juego por banda, esa sorpresa. Porque si algo ha tenido el Sevilla en el aspecto negativo la temporada pasada, tanto con Berizzo como con Montela, es que se había convertido en un equipo absolutamente monótono, ¿no? Sí. Previsible, lento, de toque sin ruptura, etcétera, etcétera. Y ayer, bueno, uno de los goles llega con un magnífico pase de Nico Pareja, por ejemplo. Navas, es verdad que está a un nivel muy superior que todo el equipo húngaro, pero bueno, con 3 días de entrenamiento. Claro, y tiene que llegar. Y otra cosa más, ¿no? Porque Navas lo hizo muy bien, pero Arana, que no estuvo tan acertado, sí que aparecía. O sea, Arana apareció. Lo que pasa es que después o no decidió bien o le falta confianza para irse y tirarse al 1 contra 1 rápidamente, que creo que todavía tiene que crecer en eso, y creo que es solo falta de confianza, pero aparecía, dio un par de pases del extremo. O sea que los carrileros tienen una importancia vital. Y voy al siguiente paso. Estos partidos, además, para el Sevilla, para clasificarse para la Europa League, esperemos, le deben servir también para ver sobre la marcha las necesidades del equipo. Es verdad que en los partidos amistosos se pueden ver carencias, se pueden ver ensayos, pruebas, pero en partidos oficiales ya ves tú qué es lo que le empieza a faltar al equipo, y el ¿no? carácter competitivo, Claro, ¿no? yo veía en el centro del campo ayer, por ejemplo, que muchas veces, porque el Mudo no es un jugador que tenga que actuar ahí, ni creo que vaya a actuar, pero ahí lo que hace falta es un jugador de mucho recorrido para que junte las líneas del equipo, tanto arriba cuando se vaya el equipo a atacar, tanto para atrás para no dejar de espacio, ¿no? Y hace falta un jugador con mucho físico. Yo creo por que ejemplo, el debate, sobre todo después del partido de ayer, no se centra tanto en la imagen, porque creo que convenció a todo el mundo la primera imagen, la primera puesta en escena del Sevilla, sino teniendo en cuenta qué nivel tenía el rival y teniendo en cuenta también qué equipo presentaba el Sevilla, pues cuáles son las posiciones más urgentes para reforzar en el mercado y por dónde deben ir encaminados los tiros. Yo creo que el tema del doble pivote efectivamente es una necesidad. Es cierto que está Madú, que no pudo jugar por lesión. Es cierto que Banega estaba en el banquillo, que perfectamente Banega Roque Mesa puede ser un doble pivote bastante más fiable. Pero claro, en partidos ya en los que te enfrentes a rivales de una entidad superior, pues yo creo que necesitas físico en esa posición para lo que también te va a proponer el rival. Sobre todo porque en un momento dado, tanto futbolistas como Banega o como el propio Mudo Vázquez, que ayer lo situaba más atrás, pueden ocupar esa demarcación por delante, ¿no? También, a día de hoy está en Sonsi también. De ese doble pivote, que no se ha ido todavía. Que algunas veces se olvida, ¿no? Por la situación que tiene en cuanto a tema contractual, aunque le resten temporadas con el Sevilla, pero evidentemente parece que está en ese tira y afloja. Y yo lo que iba a comentar con respecto a lo que decía Álvaro... ¿Por qué? Perdona, Fran.
si no sale nadie es muy complicado. Quiero Sí, decir, sí, sí. se hablaba de Bakayoko, por ejemplo, Sí, pero muy bien, pero tienes a Ensonsi, tienes a Amadou, Tienes a Banega, a Roque Mesa. Mesa, que son futbolistas para esa posición. Sí, pero yo creo que ese cuadrado mágico, yo recuerdo que en el Brasil del 94, si no recuerdo mal, ¿no? Se juntaban, ¿no? Se juntaba el cuadrado mágico ese de Brasil, de Carlos Alberto Parreira, que ponía 4 futbolistas en forma de cuadrado en el centro del campo. Luego, Aquella Brasil fue campeona del mundo. Luxemburgo lo quiso hacer en Sí, el Madrid, pero no le salió con tan bien. menos efectividad, ¿no? Y a día de hoy los centrocampistas del Sevilla forman ese cuadrado y creo que le da muchas posibilidades porque estamos hablando, bueno, ayer formó con Roque Mesa, el Mudo, arriba 2 medias puntas claras, como Sarabia y Nolito, pero es verdad que ese cuadrado se puede conformar con 2 pivotes muy naturales, con Banega adelantando un poco la posición, con un jugador físico que se descuelgue y acompañe a Enzonzi, Sí, o vale. incluso con un delantero que caiga a la media punta. O sea que es verdad que le da muchas posibilidades, pero también en Muriel, eso... por ejemplo. Muriel, por ejemplo, o Ben Yedder, si viene otro delantero, Al como va a final- venir. Yo creo que la Muriel, referencia. el rol de Muriel en el Sevilla, creo que esta temporada va más en esos 2 mediapuntas que en el Sí, delantero. de acompañante, ¿no? Quizás. Evidentemente, al final estamos hablando de variantes, ¿no? Para, según el contexto de partido que tenga el Sevilla de Machín, pues pueda utilizar unas cosas u otras. Yo lo que quería comentar con respecto a lo que decía anteriormente Álvaro es que, sobre todo en esa monotonía, ¿no? que encontraba el Sevilla la temporada pasada, sobre todo, que yo creo que eso es lo que más acabó desgastando a la grada hispalense, ahora tiene 2 opciones que a mí me parecen realmente fantásticas. Una es, evidentemente, la de jugar el balón, porque tiene futbolistas de un toque espectacular. Yo creo que, recordando un poco aquellas palabras de Torrecilla, también lo podemos emular para el Sevilla. Si esos futbolistas están bien, la verdad que tiene uno de los mejores centros del campo de la liga. Hombre, al sobre menos todo si viene, a mí me lo parece. Si viene un jugador nivel Bakayoko, ahí Claro. da un salto de calidad Por brutal. Por eso en te el centro del decía, campo también, ¿no? y luego a la hora del fútbol directo, sobre todo con los desmarques, tanto de Sarabia, Nolito, los carrileros que ayer completamente, como decía antes Álvaro, tanto Navas, que está a un nivel físico superior, como el propio Arana, ¿no? que también llegaba continuamente a línea de fondo, le dan un toque al Sevilla radicalmente distinto, no al de la pasada temporada, y sobre todo también cambiar ese estilo al que los equipos rivales están acostumbrados a los que se enfrentan al Sevilla, ¿no? Ya le tienen tomada la medida completamente, sabían que el Sevilla jugaba de banda a banda completamente sin orden ni ideas, y ahora el Sevilla sí que las tiene, ¿no? Pero ese riesgo también existe, quiero decir, Claro. porque está muy clara la seña de identidad de Pablo Machín, no va a cambiar su esquema porque no lo ha hecho en toda la temporada en el Girona, y ese riesgo de que Sí, los sí. rivales también te pille un poco también lo tienen, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que hay un cambio que creo que la gente agradece, que es el pasar a un equipo bastante más vertical Sí, y y con que las las ideas más mismas- claras. y que Pero las es más mismas- adaptable también, Chema, al final te das cuenta que es verdad que va a ser casi siempre el mismo sistema. De hecho, ayer, por ejemplo, cuando se veía el cambio de Pejiño, daba la sensación de que incluso podría probar la defensa de 4, pero al final Sí, no pero lo hizo. no, eso iba a decir, que al final Sí. prefirió poner a Pejiño Claro, de carrilero, hacer 2 o 3 reajustes Sí, sí, que, sí. que poner a una Que defensa de cambiar 4. el sistema, No ¿no? va a Por cambiar eso, el sistema. por eso te decía, pero incluso con el mismo sistema hay muchas más variantes de juego que Sí, que planteaba el año pasado. por las Sevilla. características del jugador, porque no es lo mismo que juegue Claro. Nolito de engancha que juegue Claro. Muriel, porque son otras Yo características. creo que las características del Sevilla, las variantes que habla Fran, están sobre todo en ese centro del campo. Los carrileros van a ser, y Sí. jugará Navas, jugará Alex Vidal si finalmente acaba llegando al Sevilla. Corchia. Escudero, bueno, Corchia no, y además Bueno. los minutos de ayer del francés no, Yo no no creo que son muy sea el tipo de halagüeños. jugador de- Si bien Alex Vidal, yo creo que además tiene papeletas Sí. para salir. Y en la banda izquierda, Arana o Escudero, si Arana crece y Escudero, que bueno, ya está consolidado, ese perfil, ahí no va a haber variante ninguna. Son jugadores que van a tener, o se pretende que tengan mucho físico, mucho recorrido, que sorprendan a la espalda de los laterales muchas veces. Y las variantes, como decíamos, es que pueden ser por dentro. Es que varía mucho un centro del campo en el que en la media punta esté Nolito, Sarabia, como estuvieron ayer, a que, por ejemplo, en una de esas medias puntas esté Muriel. Porque Efectivamente. Sarabia o Nolito, por ejemplo, O son esté el futbolistas, o Mudo o incluso Ben Banega. Yedder, o el Mudo, que es una posición mucho más natural. Son jugadores que sí se pueden emplear en espacios pequeños, Sí. recortados, con muchos rivales encima. Bueno, a día de hoy, contando con todos los futbolistas, ya cuando una vez que Machín pueda disponer de todos a pleno rendimiento,
Pues lo normal es que en el puesto de Sarabia el competidor ahora mismo sea Franco Vázquez, en el puesto de Nolito el competidor sea Muriel, Sí, arriba o el Sevilla, Ben Yedder incluso. arriba el Sevilla tendrá Ben Yedder y al delantero que fiche, que sigue siendo la gran asignatura, porque yo creo que para este sistema también el Sevilla necesita una referencia, Sí. más allá de que no hay duda de que siempre a Ben Yedder se le intenta buscar un sustituto, se le intenta quitar, pero Ben Yedder sigue metiendo goles y sigue siendo el hombre gol No, del Sevilla. es más, y si viene un delantero de referencia, tipo de delantero que le gusta a Machín y que le ha pedido al Claro, Sevilla, que lo fuerte, necesita. alto, que juegue de espaldas, Ben Yedder no de media punta, sino de segunda punta, que es otra variante, creo que puede hacer mucho daño, porque si Ben Yedder algo no El tiene, estilo es, Portu, ¿no? Por evidentemente... ejemplo. Sí, o bueno, a lo mejor esa variante es diferente en el Sevilla a la que tenía en el Girona, ¿verdad? Que Portu tiene más llegada, Ben Yedder va a ser más estático, pero que si no se tiene que pelear con 2-3 centrales de 1,80 a 1,90, como pasaba en casi todos los partidos el año pasado, va va a ganar, porque es un jugador que de cara, aunque también actúa de espalda a pesar de su estatura, como decía antes, en espacios cortos, reducidos, es un jugador muy habilidoso, jugar al fútbol sala, la pisa como nadie, y ahí creo que puede incluso dar otra variante al juego del Sevilla, ¿no? Y parece Chema, parece Sí. que otra de las claves que ha salido después de este partido, primer partido oficial del Sevilla, había probado también Machín en algunos partidos de pretemporada anteriores a Sarabia en el carril, y parece que esa idea ya sí que la descarta completamente con Arana y Escudero ahí, ¿no? Me parece que Sarabia va a Puede tener ser una sitio. tercera vía en Claro. el caso de que Necesidad. un día Escudero, Arana, seguro que algún partido actuado durante algún encuentro que bueno que haya lesiones, cambios, etcétera, etcétera, sí que puede ser una Yo creo que alternativa, incluso, pero tercera, ¿no? incluso si el rendimiento de Arana, que ayer tampoco es que hiciese un partidazo, pero bueno, estuvo más, Pero va en crecimiento. al menos participó. Si el rendimiento de Arana fuese a más y se ganara un sitio, yo creo que la opción de Escudero como central zurdo Sí. posiblemente haya debido ser la alternativa más Por la fiable velocidad, además. para Machín, efectivamente, por la Sí. velocidad, ¿no? Yo es que además hemos hablado de algunas bondades que vislumbramos o que pueden llegar a ser realidades en el Sevilla si se trabajan bien y si vienen algunos futbolistas. Por hablar de las deficiencias y las carencias, que a día de hoy en el Sevilla son muchas, pero en cuestión de nombres, ¿no? Porque creo que faltan muchos nombres y jugadores que lleven a cabo esa tarea de Machín. Hombre, la defensa ayer ni sufrió porque el rival ni puso a prueba al Sevilla, ¿no? Pero ahí el Sevilla tiene que dar un salto importante de calidad y ha llegado Gañón, ha llegado Sergi Gómez, pero el que se ha ido es Lenglet. O sea, que se ha ido un jugador de referencia que se ha ido al Barcelona, ni más ni menos. O sea, que es verdad que han venido jugadores, pero a mí me preocupa en ese aspecto que el Sevilla encuentre la velocidad, que encuentre la solvencia y que encuentre la combinación. Porque el inglés es un jugador que sacaba la pelota jugada muy bien. O sea, que pueden venir muchos efectivos, pero el nivel que tenía la defensa de Sevilla era alto. Por eso yo precisamente, por ese futbolista que se ha ido, aunque evidentemente no entro en comparaciones, ni siquiera son comparables porque son futbolistas que han jugado en posiciones distintas, ¿no? Pero posiblemente la persona más adecuada para tener una buena salida por la izquierda, en salida de balón similar a la que tenía el Lenglet y tal, es a Diego Escudero. Es que no veo a Ñañón desempeñando esa labor y tampoco a Sergi Gómez, porque además no son de ese perfil de futbolistas, pero al final una defensa, pues a lo mejor con Gañón y Sergi Gómez o Simón Kjær en el centro y Escudero en la izquierda, pues a lo mejor tienes esa rapidez. Sí, y sobre todo en los centrales Mercado de tampoco banda. tiene salida de balón, tiene otras cosas, Claro, ¿no? sí es rápido también. Sí, es rápido, es más agresivo, pero no tiene salida de balón. Algunos de los centrales sí que tiene que tener ese pase largo, o esa línea superada en un pase, en fin. De momento parece que es una medida circunstancial, ¿no? Por la ausencia de futbolistas que tiene, pero evidentemente, como tú bien comentas, se puede convertir en otra vía más, ¿no? Para este Sevilla. Y otra cosa que por terminar y rematar con las carencias, hablábamos mucho la temporada pasada, creo que durante toda la temporada lo comentábamos, que el Sevilla era muy débil en las áreas. Ese problema a día de hoy yo no lo veo solventado de ninguna manera en ambos casos. El portero, Baklich, que ayer jugó por delante de Sergio Rico, tenemos que verlo, ¿no? Pero bueno, ahí es lógico que ahí se abra la duda y la incertidumbre. Es difícil que se solucione el problema cuando los nombres son los mismos. Efectivamente. Y en la delantera, que Ben Yedder sigue metiendo goles, está activo y tal, todos coincidimos en que al Sevilla el año pasado le faltó mucho gol para lo que muchas veces generaba. Entonces, si no ha venido un delantero, sobre todo que en Liga, debe venir, y el portero hay dudas, oye, esos problemas creo que hay que solventarlo, y además en el delantero creo que el Sevilla debería solventarlo a golpe de tablario. Iba precisamente a ser uno de los debates en la portería, porque el primer nombre por el que ha apostado Machín es Baklich. Dijo en rueda de prensa
que en ningún caso esto es definitivo, que la portería es un puesto más del campo y que está sujeto también a cambios durante la temporada. De hecho, la temporada pasada en el Girona, creo recordar que jugaron los dos porteros. Al final, no sé exactamente cuántos partidos, pero empezó uno, luego jugó Bono, Sí, fue el que Ireizoz, terminó. Empezó Ireizoz, Bono. efectivamente, luego jugó Bono. Hubo cambios en la portería. Pero el otro debate es, hablábamos de los centrales, os quiero preguntar por la situación de Carrizo y de Pareja, porque parecía todo indicado al final de la temporada pasada, todo hacía indicar a que se iban a marchar del Sevilla, ante la situación un poco coyuntural, ¿no?, que se ha dado en el Sevilla este verano, de que la salida del Inglés, la internacionalidad de Chiari de mercado, al final se quedó sin efectivo en Machín hasta el punto de que en el primer partido Tenido oficial que del quedarse. año Carrizo y Pareja han sido titulares, ¿no? Después del partido de ayer, después de la pretemporada, no sé, a mí me surge la duda, porque si se queda uno de los dos, que puede ser que se quede uno de los dos parece más complicado, ¿quién es el que se debe quedar? Porque claro, Carrizo en los partidos de pretemporada está a un nivel muy alto, pero Pareja quizá tiene una cosa, una cualidad virtud, sí. que no la tiene el resto, que es que el desplazamiento en largo es brutal, y el Sevilla hemos visto que eso lo va a usar mucho. De hecho, ayer ya le sirvió, ¿no? Yo creo que, como bien dices, uno sale seguro y además la idea del Sevilla es traer otro central, a lo mejor de un perfil más bajo, con más proyección, ¿no? No tan consolidado. Y con velocidad, ¿no? Y Lo con que hablábamos velocidad, antes. joven. Entonces uno va a salir. La idea del club hasta ayer, no sé si habrá cambiado, era que ese jugador que saliera fuese Pareja. Carrizo también tiene peso en el vestuario. No es que den problemas, pero bueno, digamos que puede que sea más llevadero en ese sentido y que Pareja además puede tener mercado, tanto en Europa, Argentina, en sobre todo, un ¿no? nivel más bajo, pero sobre todo en Argentina. Pero es verdad que Pareja le puede dar algo que no tiene, pero yo creo que si pueden salir, saldrán los dos y todo va a depender de las ofertas que lleguen, ¿no? Y si hay ofertas por Pareja, que sabemos que de Argentina hay interés en retornarlo, pues saldrá. Y lo que tendrá que hacer el Sevilla es buscar esa cualidad en otro de los centrales que tenga. Si no ha encontrado la cualidad en ninguno de los centrales de repuesto, oye, mala planificación será, ¿no? Pero Sí, que sí, alguno sí. debe tener esa cualidad, no igual que en el desplazamiento de Pareja, que es muy bueno, en eso siempre ha sido muy bueno durante toda su carrera, sino que, bueno, alguno de los que juegue tiene que tener ese pase largo, ¿no? Porque es un recurso que además con los carriles, como hemos hablado, la importancia de los jugadores de banda, es que puede ser un recurso que solvente y desataque algún que otro partido, ¿no? Fran, este tema. Sí, evidentemente yo también estoy en la línea, ¿no?, de que uno de los dos centrales va a salir, al menos esa es la idea del Sevilla, luego habrá que esperar si definitivamente llegan las ofertas que el club demande. Y sí, también evidentemente ese perfil yo creo que es el que un poco le queda por reforzar en esa zaga. Es verdad que ha venido un futbolista muy joven y de mucha proyección como es Ñañón, que además el Sevilla ha hecho una inversión importante por él, más de 15 millones de euros, algo que hasta quizá hoy no habíamos visto en cuanto a materia de centrales en el club hispalense. También la llegada de Sergi Gómez, veremos a ver dónde finalmente se coloca Madú, porque Sí. puede estar en cualquiera de las dos zonas, según ha indicado Machín y también la Secretaría Técnica del Sevilla, pero a priori llegaba para ser centrocampista, ¿no? Por tanto, todavía una idea más para que el Sevilla siga buscando ese perfil de defensor. Y evidentemente también voy en la línea de lo que decía Álvaro. Al final la información que nos llega es esa, ¿no? Que Carrizo parece que tiene un pie más dentro del Sevilla. Bueno, antes hemos hablado de medias puntas, jugadores atacantes del Sevilla, no hemos mencionado a Correa porque a falta de oficialidad evidentemente va a salir del Sevilla. Si hemos hablado de Alex Vidal, yo creo que es una operación que al Sevilla le beneficia, que salga Correa y llegue Alex Vidal, que además suponga un beneficio económico neto, Una ambas plusvalía, sí. operaciones, porque además el Sevilla necesita más un perfil de futbolista como Alex Vidal y no el de Correa, que para lo que quiere Pablo Machín está bastante Además, cubierto, ¿no? es un futbolista que, lo hemos dicho también en anteriores desmarcados, en este sistema de Machín no sabemos tampoco muy bien dónde colocarlo, ¿no? Porque Claro. ni encaja en banda, que lo ha probado ahí Machín, tampoco quizá en la zona esa de media punta que hablamos. Yo creo que no encaja porque él no se encaja. Claro, por eso te Es decía. que tampoco ha encajado de media punta, tampoco ha encajado de delantero y el año pasado, Ni de aunque tuvo extremo, algunos ¿no? repuntes, tampoco se ha consolidado de extremo. O sea que es un futbolista con unas condiciones magníficas, pero con una actitud
a mi modo de ver, bueno, muy deficiente, ¿no? Que le va a costar, evidentemente, tener que abandonar el Sevilla. Lo último que os pregunto, y respondemos preguntas también que hay por ahí, Sí. el tema portería. Yo Yo creo que es declaración. A pesar de que Pablo Sí. Bechín diga que está sujeto tal, eso de que, oye, no, el primer partido quiero ver a... No, el primer partido oficial tú pones a los mejores. Sí, sí, ha visto que Backlich estaba mejor, lo habrá puesto evidentemente, y además viene el Sevilla de perder un partido amistoso ante el Benfica la semana pasada, en el que creo que el gol, bueno, Sergio Rico pudo hacer incluso algo más. Yo es que a Sergio Rico no le he visto mejora en los últimos meses, esta pretemporada tampoco, y yo creo que era un problema que el Sevilla debería haber solventado de forma drástica. O sea, de forma drástica es intentar dar salida a los dos porteros. David Soria ya se marchó al Getafe, pero Sergio Rico además ha tenido, bueno, sus dimes y diretes incluso con la grada. No digo que no tenga condiciones, que ha demostrado en parte que las tienes, sino que muchas veces, oye, se te tuerce el ambiente, el entorno, no empiezas a rendir y hay veces que buscar la salida no es mala solución. Yo habría buscado un portero de garantías. Si costaba dinero, creo que la portería del Sevilla merece que se invierta en ella. De momento el club apuesta por puede ser y ojalá salga muy bien, pero no deja de ser un portero que por lo menos genera incertidumbre, Sí, ¿no? sí, Porque sí. tampoco era muy conocido, ¿no? Yo ahí, como he dicho antes, es una de mis grandes dudas en este Sevilla. La portería, a ver cómo sale el checo. Ayer estuvo ni bien ni mal, tampoco le crearon mucho. Sí que es verdad que creo que con los pies se maneja bastante bien, por lo menos lo que lo hemos visto, y veremos. Pero si es portero titular en el primer partido oficial, es por el de que de momento le va ganando la partida, ¿no? Para mí la duda es cómo va o hasta cuándo va a aguantar esta situación en la portería del Sevilla. Quiero decir, porque ya vimos la pasada temporada cuando Montela decidió quitar a Sergio Rico, vimos cuál fue la reacción de Sergio Rico. Quiero decir, yo no... si Sí. sigue la titularidad de Backlich, Que como suplente no sé cómo va no cómo va a creo que estar. Sergio Rico sea tenga esa capacidad mental de futbolista de decir, oye, voy a revertir esta situación. No lo creo, a lo mejor después pasa lo contrario, pero a día de hoy no lo creo. Entonces no sé hasta qué punto va a llegar esta situación en la portería del Sevilla. Sí, nosotros lo comentábamos también ayer aquí en directo a la red. La verdad que hasta el momento Machín le había dado medio tiempo, ¿no?, a cada portero en los 3 partidos amistosos previos que había tenido el Sevilla, y sobre todo yo me quedo con la idea que tú decías, Chema. Al final llega el primer partido oficial y ahí es donde realmente con lo que tienes es con lo que te lo vas a jugar, y Machín ha debido considerar que Backlich, o no sé si es que estaba por delante en estado de forma o mental de cara a Sergio Rico, o que sencillamente lo ha visto mejor, ¿no? Y esa es su apuesta de momento de cara a la temporada. Evidentemente, de cara a los medios va a decir que están en la pelea lo de y, siempre. Tiene que y decir. que, Lo de y siempre. que, claro, no va a desprestigiar ni mucho menos a Sergio Rico, pero a mí me parece que el Sevilla debe seguir estando rastreando el mercado y debe venir otro portero, porque lo decíamos antes, al final... Yo creo que eso la Secretaría Técnica del Sevilla también lo ha tenido que ver. El principal problema que tenía el año pasado el Sevilla era esa Las áreas. batalla en las áreas. Sí. Y que otra cosa, que luego el rendimiento te hace cambiar de opinión a lo largo de la Hombre, temporada. claro, por pero que el supuesto. Sevilla no ha fichado un portero para ser suplente y tener opción, no, ha fichado un portero para jugar desde el principio, Sí, porque es lo que totalmente. hacía falta, ¿no? Leo aquí comentarios, no tengo el móvil a mano, así que me tengo que acercar un poco. Nos dice uno de nuestros seguidores, Antonio Beltrán, si ya ha cerrado el mercado, que el Sevilla va a buscar lo que ustedes digan. Bueno, no, el mercado no ha cerrado, si no, no estaríamos hablando de esto. Cierra el 8 Cierra- o el 9 de sí, agosto en en Inglaterra, y en algún Francia. sitio más. Si en Francia. si el mercado hubiese cerrado, no estaríamos hablando de No, la y, posibilidad. hombre, y al querido Antonio, hombre, no es lo que nosotros digamos, nosotros damos opiniones, pero Caparrós también, y Marchena. efectivamente, pero también en base a algo. Nosotros, y esto es ya información, no es para que Antonio también lo sepa, el Sevilla ha estado en todo el mercado abierto a buscar porteros y todavía no lo descarta por si llega una oferta por Sergio Rico. Eso por un lado, busca un centrocampista, o sea, está intentando traerse a Bakayoko, esto es información todo, y si no, pues imagino que vendrá otro, busca un carrilero para cuando los tenabas y competir con él y dar también rotar, que debe ser Aleix Vidal. Busca un central joven para darle salida a pareja y busca un delantero. Esto, querido Antonio, no es opinión, es pura Bueno, información. Los nombres los pone la dirección deportiva y evidentemente nosotros damos la información de los puestos que el Sevilla necesita reforzar, ¿no? Yo para el carrilero puedo preferir a Carvajal, pero el Sevilla no va a fichar a Carvajal. Yo ya he dicho que habría buscado otros 2 porteros, ¿no? Y me habría gastado 20 millones en uno, por ejemplo, pero eso no ha pasado, ¿no?
En fin, bueno, pues lo dejamos por aquí. Creo que hay otra pregunta, Sí. ¿no? Me Raúl. acerco yo, no te preocupes. Sí, Esto es- Raúl nos pregunta. Yo que estoy acostumbrado al mundo del táctil de lo los más, cambio. ¿sabéis? Esto. A ver. Raúl Pírez, por lo visto, para ustedes el Sevilla es una auténtica. Bueno, simplemente no, estamos es un analizando. comentario, ¿no? No se está desprestigiando a nadie, ni al Sí. Sevilla ni nada. Que además Simplemente hemos estamos hablado analizando. bastante bien del Sevilla, de hecho, ¿no? Yo creo que el Sevilla. Lo primero, pero bueno, el- está bien ahí que también nos den Sí, palitos. sí, a por nosotros, supuesto, ¿no? pero creo que el objetivo del Sevilla, la pasada temporada se elogió el hecho de que alcanzara cuartos de final de Champions y finales de Copa. Luego todo terminó como terminó, Claro. con ridículo las finales de Copa, Y- y no creo que el Sevilla firme un séptimo puesto en esta temporada. Y gracias Efectivamente. a los 10 de 12 puntos posibles que consiguió con Caparrós, que le permiten Y- estar ahora en Y Europa League. también diremos algo, hay cosas muy evidentes, ¿no? Y la temporada pasada decíamos que al Sevilla le faltaba gol y un delantero de más peso. Lo está buscando. Decíamos que Correa no acababa de explotar. El Sevilla lo va a vender. Decíamos que Pariso, Carrizo. Pariso y Carreja. Carrizo y Pareja no tenían o no aportaban en la plantilla. y Había han dudas venido en la portería. De momento ha salido han David venido Soria. centrales, en fin, hay cosas Sí, sí, sí. evidentes que ya no es cuestión de Creo de información, de opinión nuestra, ¿no? Sino Sí. que son evidencias. Hay una mejora, y eso es evidente, y se ha visto desde el primer partido oficial de la temporada. Fran, Aloro, gracias. Un placer. Un Vamos a placer, como escuchar siempre. a los protagonistas. Vamos a ver las reacciones también tras ese Sevilla 4 y UPS 0. El primero, el entrenador, Pablo Machín. Pues después de las victorias y de comenzar así mi andadura en un partido oficial en Sevilla, pues la verdad que satisfecho sobre todo, porque creo que el equipo pues ha cumplido. Podemos matizar más de que bueno, podíamos haber ampliado más el marcador o no, pero lo que yo les he pedido a los futbolistas que es que lo dieran todo, lo han hecho, y a estas alturas de la competición no cabe duda de que el aspecto físico se deja notar, y por fases pues sí que hemos echado un poquito en falta pues el haber estado un poco más rodados. Fundamentalmente que han cumplido con el objetivo, que era dejar encarrilada la eliminatoria. No debemos de ser hipócritas, y está claro que un 4-0 es un resultado que nos va a favorecer mucho para pasar este primer escalón, y luego pues que el equipo quiere jugar a lo que su entrenador propone, y que jugamos eso, ¿no? Como equipo, teniendo muy buenas individualidades que seguro que todavía pues tienen que adquirir su mejor nivel, pero está claro que si queremos hacer pues cosas grandes tenemos que jugar no solo con la calidad, sino jugar como equipo. La verdad que pocas cosas, porque aparte de que ha habido también futbolistas que han jugado en puestos poco habituales, como el Mudo, o luego Pejiño, que ha tenido que jugar de carrilero, o Escudero, que lo ha hecho de central. Eso quiere decir que el equipo pues es solidario, y que allá donde se les necesita pues intentan hacerlo de la mejor manera posible, con lo cual pues descontento con prácticamente nada, aunque como exigentes que tenemos que ser pues hay alguna cosilla apuntada que tendremos que analizar, matizar, y sobre todo pues que los jugadores sepan el porqué de las cosas. Hombre, pues... Esas eran las palabras de Pablo Machín. Escuchamos también y vemos al gran protagonista del partido, probablemente uno de los principales actores en el día de ayer, y con muy poquitos entrenamientos, un auténtico portento físico, una nueva demostración de poderío de Jesús Navas. Una lesión dura, la verdad que lo he pasado mal, y ha sido muy larga porque era complicada, y bueno, lo importante es que lo he dado todo durante el verano. He estado trabajando solo bastante tiempo, y lo importante era volver lo más fuerte posible. Lo importante era la lesión, luego es verdad que pronto me pongo fuerte. He trabajado solo, pero muy fuerte y con preparado físico, que la verdad que me ha ayudado muchísimo, y todo el cuerpo médico, y la verdad que muy feliz. Tú querías seguir, cuando viste el 16 en el cartelón, tú querías continuar en el campo, ¿no? Sí, la verdad que tenía muchas ganas, porque tenía bastante tiempo sin estar con los compañeros, pero bueno, es verdad que era importante que todos aportáramos, y eso hemos hecho. Y con un golito. Sí, muy feliz por ayudar al equipo, y a seguir, hay que seguir. Hemos hecho un partido serio, hemos marcado pronto, que era importante, y bueno, ahora tenemos que ir allí, tenemos que seguir con la misma actitud y la misma seriedad. Increíble, como siempre, ayudándonos, dándolo todo, y muy feliz, la verdad que
orgulloso siempre de poder saltar al campo y ver esta afición.